Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos de lleno en los análisis geopolíticos más relevantes. Un agradecimiento enorme a Liliana Zambrano por su excelente trabajo en este tema. Hoy, 4 de febrero de 2025, nos adentramos en un asunto que está dando muchísima tela para cortar. El panorama de la ciberseguridad en Japón y su decisión de explorar la legalización de la defensa cibernética activa. Y lo que hace este tema tan fascinante es que Japón está tomando una postura que podría tener repercusiones no solo a nivel nacional, sino en el ámbito global de la ciberseguridad. Imaginemos las implicaciones si esta estrategia, con todas sus complejidades y controversias, se convierte en un modelo para otras naciones. Exacto, es un punto de inflexión que nos invita a analizar a fondo no solo las estrategias de Japón, sino también el futuro de la ciberseguridad a nivel global. Totalmente. Y para quienes quieran profundizar en estos temas, los invitamos a suscribirse a la revista geodesi.com totalmente gratis. Una excelente fuente de análisis. Ahora bien, empecemos por entender el contexto actual. Japón ha sido criticado en el pasado por su postura en ciberseguridad, considerada por algunos como rezagada. Claro, y un momento crucial que evidenció estas vulnerabilidades fue el llamado Shock Blair, desatado por las declaraciones del ex jefe de inteligencia estadounidense Dennis C. Blair en 2022. Blair alertó sobre las debilidades de Japón en ciberseguridad y, como era de esperarse, generó un gran revuelo a nivel internacional. Claro, esto no es un tema menor. No para nada. Estas vulnerabilidades no son solo teóricas. Por supuesto que no. A finales de diciembre de 2024, Japan Airlines sufrió un ciberataque que realmente puso en jaque la seguridad digital del país. Exactamente. Este ataque, con todas sus implicaciones, nos muestra la amenaza tangible que enfrenta Japón y se convierte en un factor clave para entender el impulso hacia esta defensa cibernética activa. Hablemos entonces de esta nueva estrategia. ¿Qué implica la defensa cibernética activa y por qué genera tanta controversia? Bueno, la defensa cibernética activa busca ir más allá de las estrategias tradicionales de protección. En lugar de simplemente reaccionar a los ataques, se propone tomar acciones proactivas para neutralizar las amenazas antes de que causen daño. Pues era lógico, en principio. Pero ¿dónde está la controversia? La controversia surge en la forma en que se propone implementar esta estrategia. La legislación en discusión busca, entre otras cosas, fortalecer la cooperación entre el sector público y privado, permitir al gobierno monitorear el tráfico de Internet en casos de sospecha de ciberataques, incluso facultar la penetración y neutralización de servidores de atacantes. Entiendo. Estas medidas, aunque buscan fortalecer la seguridad, plantean serias dudas sobre la privacidad y la soberanía digital. Podríamos ahondar un poco más en estas preocupaciones. Por supuesto. Empecemos por la cooperación entre el sector público y privado. Si bien la colaboración es fundamental en ciberseguridad, la participación de empresas privadas en la defensa cibernética activa genera dudas sobre el control y la transparencia de las acciones. ¿Quién define los límites? ¿Cómo se garantiza la rendición de cuentas? Interesante punto. Y en cuanto al monitoreo del tráfico de Internet, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Bueno, la posibilidad de que el gobierno pueda acceder a información personal de los ciudadanos, aunque sea en casos específicos, es un tema delicado. Se argumenta que el monitoreo se limitaría a información técnica como direcciones IP, pero la línea entre seguridad y privacidad es muy delgada. ¿Quién garantiza que no se excederán los límites? Claro, y esta preocupación se intensifica al hablar de la penetración y neutralización de servidores extranjeros. Esto no solo roza temas de soberanía digital, sino que también abre la puerta a posibles abusos y escaladas de conflicto. Exacto. Imaginemos que Japón identifica un ciberataque proveniente de un servidor en, digamos, China. ¿Qué pasaría si Japón decide neutralizar ese servidor? ¿Cómo reaccionaría China? ¿Podría esto desencadenar represalias? Estas son preguntas que debemos analizar a fondo. Japón se encuentra en un punto crucial, tratando de equilibrar la necesidad de protegerse de las amenazas cibernéticas, con el respeto a los derechos y libertades individuales y a la soberanía de otros países. Y este dilema no es exclusivo de Japón, es una cuestión que resuena a nivel global. Justamente, y es por eso que esta decisión de Japón es tan relevante. Podría sentar un precedente para otros países que buscan fortalecer su ciberseguridad. Sin duda, las acciones de Japón serán observadas con atención por la comunidad internacional. Retomando nuestra conversación sobre la defensa cibernética activa en Japón, es importante analizar las posibles implicaciones a nivel global. La decisión de Japón de avanzar con esta estrategia podría tener un efecto dominó en la forma en que otros países abordan la ciberseguridad. Totalmente. Hablamos de un mundo cada vez más interconectado donde las amenazas cibernéticas no conocen fronteras. La creciente sofisticación de los ciberataques, impulsados en parte por la inteligencia artificial, obliga a las naciones a replantear sus estrategias defensivas. Y aquí es donde la defensa cibernética activa, con su enfoque proactivo, podría resultar atractiva para países que buscan disuadir a los atacantes y protegerse de manera más contundente.
Sin embargo, la adopción de este tipo de estrategias también conlleva riesgos importantes que debemos considerar. Precisamente, usted mencionó riesgos asociados con este enfoque. ¿Podría elaborar un poco más sobre cuáles podrían ser esos riesgos, especialmente en un contexto global? Me interesa particularmente cómo esto podría afectar las relaciones internacionales. Claro que sí. Uno de los principales riesgos es la posibilidad de una escalada de tensiones en el ciberespacio. Si un país decide penetrar en servidores extranjeros para neutralizar un ataque, podría desencadenar una respuesta en cadena con consecuencias impredecibles. Es decir, lo que busca ser una acción preventiva podría convertirse en el detonante de un conflicto mayor. ¿Podríamos imaginar un escenario concreto donde esto suceda? Por supuesto. Imaginemos que un grupo de hackers, ubicados en un país X, lanza un ciberataque masivo contra infraestructuras críticas en Japón. Japón, al amparo de su defensa cibernética activa, decide identificar el origen del ataque y neutralizar los servidores utilizados por los hackers. Sin embargo, resulta que esos servidores están ubicados en un tercer país, y que no tiene nada que ver con el ataque original. Entiendo. En este caso, Japón estaría interviniendo en la soberanía digital de un tercer país, lo que podría generar un conflicto diplomático e incluso acciones de represalia. Exactamente. Y aquí es donde la situación se vuelve realmente compleja. ¿Cómo determinar con certeza la responsabilidad de un ciberataque? ¿Hasta qué punto se justifica la intervención en servidores extranjeros? Estas son preguntas difíciles que la comunidad internacional debe abordar con urgencia. Y la dificultad para atribuir los ciberataques con certeza agrava aún más la situación. Podríamos estar ante un escenario donde reina la desconfianza y donde cualquier acción preventiva se interpreta como una provocación. Sin duda. Es un escenario que recuerda en cierto modo la Guerra Fría, pero en el ciberespacio. La falta de transparencia y la posibilidad de errores de cálculo podrían llevarnos a una escalada de tensiones con consecuencias devastadoras. En ese sentido, la cooperación internacional se vuelve más necesaria que nunca. ¿Qué tipo de acuerdos o protocolos podrían ayudar a mitigar estos riesgos y evitar una escalada de conflictos en el ciberespacio? Bueno, en primer lugar, es fundamental establecer normas claras sobre lo que se considera defensa cibernética activa y cuáles son los límites de su aplicación. Es necesario definir con precisión cuándo se justifica la intervención en servidores extranjeros y qué tipo de pruebas se requieren para tomar esa decisión. Y por supuesto es crucial garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. No podemos permitir que la defensa cibernética activa se convierta en un cheque en blanco para acciones unilaterales o encubiertas. Totalmente de acuerdo. Es necesario establecer mecanismos de supervisión internacional que garanticen que cualquier acción de defensa cibernética activa se lleve a cabo de forma legítima y proporcionada. Hablando de cooperación internacional, ¿cómo podría afectar la defensa cibernética activa a la alianza entre Estados Unidos y Japón? Sabemos que la colaboración entre ambos países en materia de ciberseguridad se ha fortalecido en los últimos años. Sí, la alianza entre Estados Unidos y Japón es un factor clave en este escenario. Por un lado, la defensa cibernética activa podría fortalecer la cooperación entre ambos países, permitiéndoles compartir información y coordinar acciones para contrastar amenazas comunes. Pero por otro lado, también podría generar tensiones. Estados Unidos, con su enfoque más agresivo en ciberseguridad, podría presionar a Japón para que adopte una postura más ofensiva, lo que podría poner a Japón en una situación complicada, teniendo en cuenta su política de defensa exclusiva. Exactamente. Es un equilibrio delicado. Japón deberá navegar con cautela las expectativas de su principal aliado y al mismo tiempo defender sus propios intereses y principios. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta que planteamos al principio. ¿Se convertirá la defensa cibernética activa en la norma global? Es una pregunta compleja, y la verdad es que nadie tiene la respuesta con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la decisión de Japón sentará un precedente y generará un intenso debate en la comunidad internacional. Un debate que debe centrarse en la búsqueda de un equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos individuales en el ciberespacio. Sin duda. Y es un debate en el que todos debemos participar. Al analizar la decisión de Japón de legalizar la defensa cibernética activa, es inevitable preguntarnos qué significa esto para el futuro de la ciberseguridad a nivel global. Una pregunta crucial que nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de esta nueva era en la que las fronteras digitales se vuelven cada vez más difusas. Efectivamente, la interconexión global nos plantea un escenario complejo, donde las amenazas cibernéticas trascienden las fronteras nacionales. Un ciberataque originado en un país puede tener repercusiones en todo el mundo en cuestión de segundos. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de un ataque a un sistema financiero global. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Y en este contexto, la defensa cibernética activa se presenta como una posible respuesta a la creciente sofisticación de las amenazas, pero también abre un nuevo capítulo en la geopolítica digital, un capítulo lleno de incertidumbres.
Totalmente. La capacidad de un país para penetrar servidores extranjeros para neutralizar un ataque podría interpretarse como un acto de agresión, lo que aumenta el riesgo de escalada de tensiones y posibles conflictos. Es un escenario que recuerda a la Guerra Fría pero en el ciberespacio. Un mundo de espionaje digital, actores ocultos y la constante amenaza de una guerra sin precedentes. En cierto modo, sí. La falta de transparencia y la dificultad para atribuir los ciberataques con certeza podrían generar un clima de desconfianza y paranoia similar al que se vivió durante la Guerra Fría. Podríamos ver cómo las naciones invierten cada vez más en capacidades de defensa cibernética activa, lo que a su vez generaría una carrera armamentista en el ciberespacio. Y esto nos lleva a un punto crucial, la necesidad de establecer normas y protocolos internacionales claros que regulen la defensa cibernética activa y minimicen los riesgos de escalada. Si no se establecen reglas claras, el ciberespacio podría convertirse en un campo de batalla sin leyes, donde cualquier nación puede actuar con impunidad. Coincido. Es fundamental que la comunidad internacional trabaje en conjunto para crear un marco legal que establezca los límites de la acción en el ciberespacio. Necesitamos un tratado internacional que defina claramente qué se considera un acto de agresión en el ciberespacio, qué tipo de respuesta se justifica ante un ataque y cómo se pueden resolver las controversias de manera pacífica. Un escenario ideal, pero que requiere un nivel de cooperación internacional que no siempre es fácil de alcanzar. ¿Cree usted que las naciones estarán dispuestas a ceder parte de su soberanía digital para lograr un acuerdo de este tipo? Es una pregunta difícil. Por un lado, las naciones son cada vez más conscientes de la importancia de la ciberseguridad y de los riesgos que implica la falta de cooperación. Por otro lado, también son reacias a renunciar a su capacidad de actuar de forma independiente en el ciberespacio. Entonces, ¿cuál cree usted que será el camino a seguir? ¿Estamos condenados a un futuro de confrontación en el ciberespacio? ¿O existe la posibilidad de un acuerdo que garantice la seguridad y la estabilidad para todos? Yo soy optimista. Creo que la comunidad internacional tiene la capacidad de encontrar soluciones a los desafíos que presenta la ciberseguridad. Ya hemos visto ejemplos de cooperación en el pasado, como el acuerdo para combatir el cibercrimen firmado por más de 60 países. Es cierto. Y la decisión de Japón de legalizar la defensa cibernética activa podría servir como catalizador para iniciar un debate global sobre las normas que deben regir el ciberespacio. Un debate que no será fácil, pero que es absolutamente necesario. Exactamente. Es hora de que las naciones se sienten a la mesa y comiencen a trabajar en un acuerdo que nos permita disfrutar de los beneficios de la era digital sin poner en riesgo nuestra seguridad y nuestra libertad. Y para quienes quieran profundizar en este y otros temas geopolíticos, los invitamos a suscribirse a la revista geodese.com, una fuente invaluable de análisis e información. Una herramienta indispensable para comprender los desafíos y oportunidades del mundo actual. Así es. En geodese.com encontrarán análisis profundos, perspectivas diversas y una visión crítica de los acontecimientos que están dando forma a nuestro mundo. Les agradecemos por acompañarnos en esta profunda inmersión en el cambiante panorama de la ciberseguridad global. Esperamos que esa conversación les haya ayudado a comprender mejor los desafíos que enfrentamos y a reflexionar sobre las posibles soluciones. Recuerden que la información es poder y el conocimiento nos permite tomar decisiones más informadas. Hasta la próxima.